regeneración. Y habrá un día en que, llenos de orgullo, se lo contaréis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, y os mirarán a su vez con orgullo de lo que fuisteis capaces de hacer, de cómo salvasteis una sociedad y una civilización. Hoy hasta para silenciarnos han utilizado, que nos conocemos todos, a las víctimas del terrorismo. Iniciáis una senda de regeneración que surge de la plataforma de las clases medias. Yo tengo que mantenerme en el movimiento cívico, porque mi función es la de periodista, y por tanto no voy a tener cargo alguno en el Partido Regeneración, ni tan siquiera voy a militar, aunque voy a procurar ser el que más ayude a Carmen Plecker en la candidatura de Madrid, en la de Antonio Jiménez y la presidenta de Mondejar, y voy a ser el primero y el último repartiendo propaganda en la calle y dando voz con Afondo, etcétera. Y ya hace... Sabéis que hay 3 principios, recuerdo, indeclinables que hemos establecido en nuestros estatutos, que no son negociables, que no es que los prometamos, ni que los digamos, ni que lo podamos cambiar, están en nuestros estatutos, porque somos la gente. Que Regeneración nunca admitirá recibir ni un euro del contribuyente, y nunca es nunca. Regeneración nunca amparará la corrupción en sus filas ni respaldará al corrupto. Cuando un miembro de Regeneración sea inculpado por corrupción, Regeneración se presentará como acusación particular y pedirá la mayor pena que contemple la ley. Y somos gente honrada. Nuestros padres nos enseñaron a ser honrados. No hay... ¿Por qué hay tanto corrupto en España? Es el sistema, hay muchísima gente honrada. Tercer punto, Regeneración desaparecerá cuando se haya conseguido la libertad política en España, cuando haya representación y división de poderes. Yo no puedo dar ese paso a Regeneración, pero me vais a permitir. En todo este camino ha habido una persona que ha sido de una extraordinaria solidez, de una extraordinaria lealtad, en el que se ha podido confiar siempre, siempre. Y había otros que parecía que se podía confiar más, y no se podía confiar. Y en él siempre se ha podido confiar. Y os voy a sugerir, en el futuro viviremos los formalismos de la democracia interna con mayor rigor, pero hoy a consejo abierto, plebiscitariamente, os voy a pedir el voto como presidente nacional de Regeneración para Alberto Pertejo Barrena. El que esté de acuerdo en que sea el presidente de Regeneración, que levante la mano. Por unanimidad o amplia mayoría, Alberto Pertejo Barrena, presidente nacional de Regeneración. Pues muchas gracias. Es un honor. Y prometo que vamos a ser fieles a lo que estamos diciendo. Nunca, nunca, nunca os vamos a defraudar. Gracias. Quiero decir que obviamente pues yo voy a contar con ayuda. Carmen, Javier, Monse, mucha gente que ha estado siempre con nosotros y que yo sé que va a seguir estando. Sole, por supuesto. Se me olvidaba, es que tengo nada más un minuto porque no van a cerrar. Entonces os pido mil disculpas. Pero lo que quiero decir es que toda la gente que estamos desde hace mucho tiempo comprometidos, que hemos ido a pesar